Hola amigos de Ajedrez Capablanca, soy el maestro internacional Julio Boudy y deseo que este canal les ayude a mejorar su juego, esperando transmitirle nuevos conocimientos. Suscríbete al canal, gracias. Hola amigos del ajedrez. Arrasa a su adversario sacrificando una torre en el centro del tablero. En esta partida encontrará un sacrificio de peón primero por parte del blanco. El adversario lo aceptó, pero no refutó bien las consecuencias de esa aceptación y, por tal motivo, al descuidar el desarrollo, recibió un castigo cuando su rival le sacrificó una torre para dejar a su rey en una posición interesante en el centro y ganar material pesado, contundente. Pero vamos a ver esta partida que comenzó con el avance E4 por parte de Bronstein. Heller respondió con una defensa siciliana. Están jugando en la novena ronda del Interzonal de Gotemburgo en 1955. Después de este movimiento, caballo F3 y caballo C6, alfil B5. En esa época tal vez la cuestión de la Pelican no estaba bien moldeada y la Sveshnikov, porque existía la Pelican y tal vez por eso Bronstein decidió salir un poco de la teoría y jugar la Rosolimo, una variante que está bastante de moda en la actualidad, y estamos hablando de 1955. La idea de este movimiento es algo similar a Ruy López, desarrollar rápido el enroque y poner la torre en el centro del tablero para ocupar el centro por medio de C3 y D4. Las negras respondieron con una de las mejores alternativas, que es G6. Luego de este movimiento, C3. Aquí existe mucha teoría. Se ha cambiado el alfil por el caballo directamente, se ha realizado el enroque, pero Bronstein desea llevar el juego a una situación más compleja rápidamente y dominar el centro. Después de C3, alfil G7, D4 y dama B6. Este no debe ser el mejor desarrollo para las negras. Ellas están expuestas ahí, la dama, a ciertos ataques. Tal vez en este momento se pudiese jugar otras alternativas, como es la principal de todas y más empleada, es C por D4. Después de C por D4, entonces continuar el desarrollo con caballo F6 y continuar la partida como muchas en esta posición. Pero vayamos a la continuación de la partida, dama B6 y ahora A4. Las blancas no cambian directamente en C6 porque con este movimiento ellas quieren tener ya el peón avanzado, no solamente para defender su alfil, sino, como veremos, este peón puede ayudar a ganar espacio en el ala de dama, donde las negras se sentirán restringidas. El negro, ante esa jugada, capturó C por D4 y siguió el enroque corto. No pretenden las blancas recapturar el peón, sino que están jugando a modo de gambito. Dos grandes jugadores de ataque. Bronstein, que le encantaba las combinaciones y los embrollos en la partida para complicar el juego. Ahora Heller hace un movimiento que no es muy bueno. A6. Si el alfil va a capturar el caballo, es mejor dejarlo ahí y dedicarse concretamente a completar el desarrollo con caballo F6. Con lo cual, no tanto que se ataca el peón de E4 como que se prepara el enroque corto. Esa era una mejor opción. Después de la jugada A6, claramente el alfil debe tomar una decisión y
Esa fue alfil por C6 y dama por C6. La dama aquí tiene como idea capturar el peón de E4 que está indefenso. Pero veamos algunos antecedentes en el caso de que las negras capturen con otros peones, con los dos peones que tiene para capturar. Por ejemplo, D por C6 permitiría, como le habíamos dicho, A5, un avance interesante para restringir la actividad de las piezas negras y ganar espacio en este sector, dominando las casillas negras. Dama C7 y ahora C por D4. Las blancas tienen un fuerte centro con los peones clásicos en E4 y D4. Después pueden planificar su desarrollo del caballo a C3, el alfil a G5, una torre por ejemplo pudiera ir a C1 previa defensa del peón de A5 y la otra torre a E1. Puede ser un plan apropiado en esta posición. La otra alternativa a dama C6 sería B por C6. Las blancas igualmente capturan C por D4, caballo F6 y ahora una jugada intermedia interesante A5. ¿Por qué digo buena e interesante? Puesto que si las blancas ahora en lugar de ese movimiento desarrollan el caballo a C3, entonces el negro puede jugar A5, con lo cual se apoderan de la casilla B4 y le dan una buena actividad al alfil en esta diagonal de A6 y F1. Por ese motivo, A5 es una jugada recomendada. Y las blancas aquí, igual que en la línea anterior, están ligeramente mejor. Veamos la continuación, dama por C6, que mira al peón de E4. Seguiría o siguió en la partida C por D4 y dama por E4. Esto es un paso bastante arriesgado para las negras, pero en realidad es la forma mejor de luchar. El blanco gana con esto varios tiempos en el desarrollo, pero después fue el problema que no continuó correctamente, como veremos. Sin embargo, las alternativas que pudieran parecer más lógicas, D5, y es menos arriesgada, las blancas ganan espacio en el centro con E5, alfil G4 y caballo B a D2, donde la posición de las blancas es bastante sólida y mejor. La otra alternativa sería, en lugar de ese movimiento, el más modesto D6, controlando casillas centrales y abriéndole el paso al alfil hacia G4, caballo C3, caballo F6 y torre E1. Y las blancas están mejor, tienen dos peones centrales bien definidos. Posteriormente pueden desarrollar el alfil a G5 y ubicar la torre en C1, donde se pueden apoderar de la columna C. Esto es una ventaja para el blanco. Por lo tanto, la continuación de la partida es arriesgada, pero era la mejor. Sigue caballo C3 ganando un tiempo, la dama se mantiene en el centro del tablero, donde mejor está, puesto que ir a C6 nuevamente era más arriesgado. Torre E1. Estamos poniendo ya la torre en la mirilla del rey contrario. Y aquí es donde hay que empezar a jugar correctamente. Hay que desarrollar las piezas, pero también desarrollarlas bien. El negro jugó D5, una jugada que parece lógica desde el punto de vista que controla casillas importantes del centro como E4 y C4. Pero lo más importante y decisivo es que deja libre la casilla E5 a disposición del blanco. Esta, por supuesto, no era la mejor continuación. La modesta jugada D6, típica de posiciones del dragón,
era más apetecible, puesto que se controla la casilla E5, es muy importante. Es verdad que las blancas en algunas variantes pueden jugar D5 y ganar espacio para presionar sobre el peón de E7, pero era mejor que lo ocurrido en la partida, y veamos el porqué. Después de D5 siguió A5, una jugada, como habíamos mencionado, que restringe la posición del contrario en el ala de dama. Alfil D7, hay que continuar con el desarrollo. Dama B3. Con esto se está atacando dos peones. Hay que atenderlos, y hay que atenderlos bien. El negro decidió atender el del centro con caballo F6, pero esto es un error. Lo mejor hubiera sido continuar con alfil C6, con lo cual ambos peones están defendidos, y luego entonces continuar con el desarrollo. Después de la jugada caballo F6, ese caballo está obstruyendo la actividad del alfil sobre la casilla E5, y Bronstein inmediatamente lo aprovechó con torre E5. Siguió dama D3. No hay otra casilla útil para esta dama, puesto que de venir aquí a G4 sería capturada con H3, y puede observar que la dama no tiene una casilla útil. Por lo tanto, dama D3 es la única. Pero aquí les recomiendo que detengan el vídeo, y entonces de esa manera puedan ustedes calcular las consecuencias drásticas de esta posición. Claramente usted va a encontrar rápidamente la jugada y va a entender también el porqué. El blanco aprovechó, hizo un sacrificio de torre en E7, con lo cual se gana material. Aquí no es menos cierto que el negro no está forzado a capturar esa torre, y puede jugar, digamos, jugaron aquí rey por E7. Pero, ¿qué hubiera pasado? Si vienen a F8, entonces también seguiría otro sacrificio, torre por F7, que si es capturada, entonces vendría un jaque doble y sería una posición desastrosa. Si en lugar de rey F8 se juega el rey, digamos, a D8, entonces las negras igualmente quedan completamente perdidas ante la jugada de torre por F7 atacando el alfil, y además existe la amenaza de caballo E5 atacando la dama, con lo cual la partida estaría completamente decidida. Y también un jaque intermedio con la dama en B6, o también la captura del peón en B7. Bueno, es un desastre la posición de las negras. Después de rey por E7, usted también habrá encontrado que la jugada de sacrificio torre por E7 es una jugada de atracción. Atrae el rey a una posición más cómoda para poder jugar caballo por D5. Ahora le estamos dando jaque, el rey se quitará o capturará con el caballo, pero la dama de D3 ha quedado indefensa. La partida continuó con caballo por D5 y dama por D3. No es menos cierto que aquí Heller podía ya abandonar, pero por inercia siguió jugando con F6, alfil D2, completando el desarrollo. Rey F7, la relación de material, como usted puede ver, es dama y peón contra torre y alfil. Es bastante amplia. Así que seguimos con dama B3, alfil C6. Ahora caballo E1. Esta jugada está bien, puesto que el caballo pretende mejorar su posición a D6, a D3 y a C5, donde está mejor ubicado. Torre H, E8, caballo D3, torre E6 y torre C8.
Aquí las negras no se dieron cuenta de qué estaba pasando. Les recomiendo nuevamente que detengan el vídeo y encuentren qué jugada hacen las blancas después de alfil por C8. Así que detenga el vídeo y encuentre la jugada que hizo abandonar inmediatamente a Effingham Heller. Esa jugada fue precisamente torre por C6. Eliminación de la defensa. Se elimina la defensa del peón de B7 y después de B por C6 o torre por C6, da igual, dama B7, se produce un jaque doble donde se ataca al rey y la torre de A8 está indefensa. Nuevamente hay que cuidar el desarrollo para que no ocurran estas dificultades en plena apertura. Si le ha sido de utilidad, ya saben, suscríbanse, denle like, denle a la campanita para recibir la notificación de su publicación. Y sin más, nos vemos en otro vídeo de ajedrez capa blanca. Muchas gracias y chao.